buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Yom Yerushalayim Sameach para todos, un feliz día de la unificación de Jerusalén, 55 años. Esperemos que esta reunificación no sea solamente territorial, sino podamos convivir en paz con nuestros vecinos y en la ciudad de Jerusalén, centro espiritual de las tres religiones más importantes. Hoy tenemos el placer de tener a nuestro querido amigo Dani Goldman en una excelente actividad que se llama Tras las historias de Yerushalayim Shel Zahav, el Let It Be del pueblo judío. Así que, sin más palabras y agradeciendo como siempre la gentileza de Dani Goldman en nombre del Tzavta Centro Comunitario, la comunidad Betel, el SIDICSEF y el periódico Innovación, les damos la bienvenida y Dani, te pasamos las palabras para comenzar ya con la actividad. Tenés que desmutearte nada más. Ahí, ¿se escucha Ahí bien? Perfecto. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación a Tzavta, Nueva Zion, al SIDICSEF y a cada uno de ustedes. Espero que puedan disfrutar Yom Yerushalayim Sameach, y también tenemos que recordar que hoy es el día de el recuerdo de los judíos etíopes muertos en la travesía entre la llegada de Etiopía e Israel, Jerusalén, que fueron en el orden de 4.000 judíos etíopes, ¿sí? También recordamos ese momento. Mi querido amigo Leonardo Abadi me escribió que conocía parte de la historia de Yerushalayim Shel Zahav. Leo, querido, te aviso que solo conoces una partecita, el resto vamos a ir desarrollándolo en este encuentro. Así que, querido Quique, si empezamos con el primer slide, te voy a agradecer. Bueno, muy bien, ahí tenemos, ¿sí? Miren, estando en casa o manejando o qué sé yo, cocinando, leyendo, escuchando la radio, ¿sí? De pronto reconocemos los primeros compases de una vieja canción. En nuestra mente, en nuestra cabeza, ¿sí? Se desata una cascada de pensamientos, de emociones, ¿sí? Que nos transportan de repente, nos transportan a un cumpleaños, a un viaje, a un día de verano, al recuerdo de un ser querido, ¿no? Son una suerte de películas mentales que empiezan a proyectarse en nuestra mente y en nuestra historia, ¿sí? Bueno, ¿y quién no se imagina que una melodía no lo acompañe en un momento determinado, ¿sí? Y cómo nos dispara de repente la letra de alguna canción con sensaciones, con sentimientos, con ideologías, ¿sí? Con sueños a abrazar. Bueno, sé que todo lo que acabo de decir resulta muy kitsch, muy kitsch. Pero ¿a quién no le gusta que en determinados momentos de la vida esos momentos no estén acompañados por su propia banda sonora? Una banda sonora que uno va creando en su propia película. Y miren, así lo pensaron los antiguamente míticos personajes como Miriam, ¿sí? La hermana de Moshe, de Moisés, cuando en el Tanaj, cuando en la Biblia hebrea, canta Shirat Hayam, el cántico del mar, en el libro de Éxodo. O el rey David, ¿sí? Cuando apacigua a Shaul, al rey Saúl, con el toque de la lira, ¿sí? Con el toque del arpa. Y Shlomo, Salomón, ¿sí? Cuando imagina cómo hubiese proyectado su padre, el rey David, el sonido en el templo de Jerusalén.
Miren, cuando preparé este encuentro, ¿sí? Me la pasé en mi cabeza cantando toda la semana Yerushalayim Shel Zahav, ¿sí? Esta canción, Jerusalén de Oro. Una melodía no es una foto. Una melodía se te adhiere, ¿sí? Y no te despegas de ella, ¿sí? ¿Viste? Vas cantando todo el tiempo la melodía cuando vas haciendo determinadas cosas, esa melodía que se te pega. Bueno, y la pregunta es: ¿a qué nos va a llevar esta canción? Seguramente que a cada uno lo va a transportar a lugares diferentes, ¿sí? Como el camino de esta foto, que, que tiene una profundidad, ¿sí? En la memoria seguramente de muchos de nosotros. Pero a mí también me lleva a los recovecos de nuestra curiosidad. Como ustedes saben, lo judío es sumamente multifacético, ¿sí? Y en una época ese multifacetismo se presentaba como un estado de asamblea permanente, un estado de asamblea interesante. Hoy me parece que lo judío, ¿sí?, actual no es de asamblea permanente ni tampoco muy interesante. Entonces les propongo bucear en el interés y en la curiosidad a partir de esta canción, que en realidad no es el Let It Be del pueblo judío, ¿sí? Porque el Let It Be lo representa Lu Yei. Lu Yei, Lu Yei, Ana Lu Yei. Ese es el Let It Be del pueblo judío. Y hay críticos musicales, ¿sí?, y hay críticos literarios que emparentaron el Lu Yei con el Let It Be. Y en este sentido, el título de este encuentro es nada más que provocativo. Pero créanme que mucho más provocativo es Yerushalayim Shel Zahav, la Jerusalén de Oro, porque vamos a tratar de desentrañar historias y anécdotas paralelas a la canción y al poema que son fantásticas, fantásticas, ¿sí? Miren, esta charla surge cuando en enero de 2020, ¿sí?, ya parece una eternidad, antes de la pandemia, prepandemia, ¿sí?, nos tomamos el verano con Norma, mi esposa, nos tomamos la tarea en casa de acomodar la biblioteca, empezar a tirar carpetas, apuntes, ¿sí? Ya era hora, y nos encontramos con los apuntes de unas clases del profesor Shalom Paul, Zichrono Libraja, sobre quién vamos a citarlo, a quién vamos a citarlo, ¿sí?, en este recorrido. Y esos apuntes eran de cuando nosotros éramos estudiantes en la Universidad de Jerusalén al principio de los años 80. Vamos al slide número 2. Ahí lo tenemos, ¿sí? Aquí lo tiene a nuestro héroe, el profesor Shalom Paul, ¿sí?, quien lamentablemente falleció en noviembre del 2020 en plena pandemia, ¿sí? Pero en los años 80 era nuestro profesor de Biblia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, un hombre muy dinámico, un tipo muy dinámico. Había sido elegido el mejor profesor de la universidad en el año 1982, y su curso, ¿sí?, el curso que daba justo ese año, que nos tocó a nosotros, era sobre Yerushalayim Shel Zahav, ¿sí? Así que hay que agradecerle al profesor Shalom Paul y a la limpieza de mi casa, ¿sí?, el haber encontrado algunos apuntes antiguos sobre este tema, que devolvió a despertar mi curiosidad para armar este encuentro. Entonces, rápidamente, empecemos por Jerusalén, ¿sí? Es una de las ciudades más antiguas que se conocen. Pasemos al tercer slide. Quienes pudieron leer
La historia de Jerusalén de Karen Armstrong, ¿sí? Es el libro más completo que encontré sobre, permítanme llamarlo, la topografía religiosa, ¿sí? de Jerusalén. Vale la pena que lo lean, que lo busquen, que lo encuentren. Si alguien va a viajar a Jerusalén, ¿sí? Es un libro obligatorio como introducción para entrar en clima de qué se trata Jerusalén. Y entre paréntesis, Karen Armstrong, que es una mujer con una historia muy interesante, ¿sí? Ustedes la pueden ver ahí, es una monja que abandona los hábitos en 1964 y se dedica al estudio comparado de las religiones en la Universidad de Oxford, de la cual salió una de las vacunas contra el COVID, así que apostamos por Karen Armstrong. Karen Armstrong, entre otras cosas, escribió La historia de Dios, una historia de Dios. Es un libro también muy, muy interesante. Karen Armstrong deleita con su relato de Jerusalén, en este libro, Historia de Jerusalén, ciudad de 3 religiones en disputa. Yo se los recomiendo, ¿sí? Porque invita a entender cómo la historia y la geografía se van entramando, ¿sí? Esther Moscovich Kuckerman, espera un poquitito que ya vamos a llegar a todo eso, ¿sí? A lo que pusiste recién. Y su síntesis, ¿sí? Su tesis en realidad, ¿sí? Describe que la historia de Dios simbólicamente es la historia de Jerusalén. Lo sagrado de Dios es lo sagrado para las 3 religiones monoteístas que se desarrollan en la geografía de Jerusalén, en sus disputas políticas, en sus disputas sociales, en sus disputas ideológicas, en sus disputas intelectuales y en sus disputas territoriales, ¿sí? Traigo esto simplemente como una recomendación porque no nos vamos a concentrar en todo Jerusalén, sino solo en Jerusalén Shel Zahav, en la Jerusalén de oro. Pero nuevamente, antes de entrar a Jerusalén Shel Zahav, algunas pinceladas del origen de Jerusalén desde la visión de la gran Karen Armstrong, ¿sí? El origen preciso del nombre hebreo de Jerusalén es controvertido, ¿sí? Hay varias interpretaciones de las mismas fuentes en el mundo académico. Vamos al slide número 4. Ciertos investigadores consideran su nombre como el conjunto de 2 palabras. Ir Shalom, ciudad de la paz, ¿sí? No es la de Belgrano, no es la de la calle de Belgrano. Otros como Ir Shalem, ¿sí? Ciudad íntegra o entera. Otros interpretan la palabra, el vocablo ir, como casa, casa de la paz. Sería, en vez de ciudad de la paz, casa de la paz. Y en árabe se la denomina al-Quds, que significa lo sagrado, ¿sí? Al en árabe es el, ¿sí? El sagrado, el lugar sagrado, el espacio sagrado, ¿sí? O Ur-Shalim, que como se darán cuenta suena muy parecido a Yerushalayim, ¿sí? Ur-Shalim o Yerushalayim. Vayamos al slide número 5. Este es un texto del Génesis 14:18, Génesis, el primer libro de la Torá, que dice entonces Melquisedec, rey de Shalem, ¿sí? Acorde al orden cronológico en el que conocemos la Biblia, este es el primer texto donde aparece un atisbo de Jerusalén, donde aparece la idea de Jerusalén, ¿sí? Para poner en contexto, y ahora vamos a leer el texto, la historia es que hay una guerra entre reyes y se presenta, entre otros, Melquisedec, que no queda claro, ¿sí?, de dónde surge en la escena este rey de
Shalem, ¿sí? Alguien que salva a Lot, el sobrino de Abraham, que en esa época está en buenas relaciones con su tío. El nombre Melquisedec, ¿sí? Melech Tzedek significa rey de justicia y es el rey de Shalem. Entonces leamos el texto. Entonces Melquisedec, rey de Shalem, y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? No por nada la idea de justicia está vinculada a la paz, ¿sí? Recordarán que en Pirkei Avot, el tratado de principios del Talmud, dice, ¿sí?, sobre 3 cosas se sostiene el mundo: sobre la verdad representada por el rey, sobre la justicia y sobre la paz. Así que este rey se llama como se llama y mora donde mora, y no es casual. Melquisedec, el rey de Tzedek, de la justicia, ¿sí?, es el rey de Shalem, el rey de un lugar vinculado con Shalem, la paz, ¿sí? Es parte de toda pensemos, una construcción teológica, una construcción ideológica, en donde la justicia está vinculada con la idea de paz. Pero vayamos un poco más rápido, entonces. Vamos al slide número 6. Aquí vemos el túnel de Siluán, ¿sí? Según la tradición, en torno al año 1004, antes de la era común, el rey David, ¿sí?, quien ya era rey de Israel y de Yehudá, de Judá, conquistó Jerusalén y Jerusalén de los jebuseos por medio de un contingente enviado a través de un manantial subterráneo y la convirtió en capital de su reino unificado. David la renombró como Ir David, ciudad de David, y como sabemos, sus restos se ubican al sudoeste de la actual Ciudad Vieja, en la colina, en la llamada colina de Ofel, del barrio árabe de Siluán, ¿sí? Y ahí en este slide pueden ver el acueducto, ¿sí?, el inicio del acueducto, a través de la cual fue conquistada la ciudad, ¿sí?, de Shalem. Hay una caminata que se hace por adentro del acueducto a oscuras totalmente, ¿sí? También es una caminata fantástica, porque caminar por ese acueducto es una sensación única, ¿sí? Es decir, pasando esa puerta de hierro que ustedes ven, sigue el acueducto y uno va caminando por ese acueducto, ¿sí? Algunos habrán hecho la caminata, ¿sí? Yo la hice una vez, es maravillosa. Hay que arremangarse para no mojarse los pantalones, ¿sí?, cosa que al final resulta absolutamente imposible, pues siempre te mojas en el acueducto de Siluán. Entonces, por este túnel, simbólicamente nosotros vamos a ingresar a Jerusalén, a la Jerusalén Shel Zahav. Y para esto, para ingresar a esta Jerusalén Shel Zahav, como nos decía la amiga Kuckerman, ¿sí?, vamos a recurrir al Talmud, a la época de Akiva ben Yosef, o mejor dicho, o más conocido como Rabbi Akiva, y asterisco, ¿sí?, asterisco. Para quienes no conocen la historia, ¿quién era Rabbi Akiva? Obviamente que conocemos varias canciones sobre él, pero ¿quién era Rabbi Akiva? Pasemos al slide número 7 y escuchen bien esta melodía, ¿sí?, es una canción de Dalia Rabikovich, del Festival de la Canción Israelí del año 1970. Vamos a escuchar una partecita. רבי עקיבא איש צנוע,
היה רואה בין הרועים את עדרי כלבה שבוע עד שנתו 40 ראתה אותו רחל ביתו של כלבה שבוע ראתה אותו רחל שהוא מעולה וצנוע אמרה לו רחל בחשאי. Simplemente esta canción que nos habla de Rabbi Akiva, ¿sí? Es una canción que se escribió 4 años después, ¿sí? 3 años después que Yerushalayim Shel Zahav. La letra pertenece a Dalia Rabikovich, como recién dije. Dalia Rabikovich fue una reconocida poeta y una de las grandes activistas del movimiento Shalom Akshav. Falleció en el año 2005, ¿sí? Y seguramente más de uno la cantó en la escuela, esta canción. Y a mí me gusta esta canción, después búsquenla, porque fidedignamente cuenta, acorde al Talmud, quién era Rabbi Akiva, ¿sí? Vamos al slide número 8. Ahí está. Esta es la tumba de Rabbi Akiva, en Tveria, en Tiberíades. Akiva ben Yosef, más conocido como Rabbi Akiva, vivió en los finales del siglo I y principios del siglo II. Fue una gran autoridad en materia de halajá, de ley judía, y uno de los principales contribuyentes a la redacción de la Mishnah, la primera interpretación que se hizo, o la primera interpretación oficial que se hizo del texto bíblico. ¿Sí? Es nombrado en el Talmud como Rosh HaJajamim, ¿sí? La cabeza de todos los sabios, y merece ser conocido como padre, ¿sí?, del judaísmo rabínico. Y su vida es de esas historias interesantes y legendarias, de la cual la canción que, ¿sí?, escuchamos apenas una partecita se hace cargo, ¿sí? Una de las leyendas más tiernas en la literatura talmúdica es la del inicio de Akiva, ¿sí?, quien era un, digamos, bucólico pastor de los inmensos rebaños de un judío rico, aristocrático de Jerusalén, llamado Ben Kalba Sabúa. Ben Kalba Sabúa. La hija de Ben Kalba Sabúa, de quien no conocemos su nombre, pero una tradición posterior le otorga el apodo de Rachel, como la matriarca Rachel, se enamora de él, ¿sí? Se enamora de este pastor, Akiva. Esta mujer Rachel, ¿sí?, que en realidad es un enigma en el mundo del Talmud, ¿sí?, juega un papel muy importante. Cuando el padre de, llamémosle, la dama Rachel, el aristócrata Ben Kalba Sabúa, se enteró de su matrimonio clandestino, ¿sí?, con Akiva, la repudia a su hija, ¿sí?, por haberse casado con alguien que no está a su nivel social, ¿sí? Y la historia indica que Akiva se va a estudiar Torá durante 12 años y después continúa, ¿sí?, otros 12 años, que da un total de 24 años. Y Rachel se vio obligada a defenderse en la extrema pobreza y abandonada en la nada. Sin embargo, y a modo de síntesis, el momento feliz llega cuando Akiva retorna a su pueblo ya como Rabí Akiva, ¿sí? Y como una película de Luis Sandrini, su padre finalmente se reconcilia con su yerno, que ahora no era simplemente Akiva, sino Rabí Akiva, el conocido, el reconocido erudito. Pero ¿por qué nos interesa específicamente la historia de Rabí Akiva a nosotros en este contexto de Yerushalayim Shel Zahav? Hay una versión, ¿sí?, de la leyenda que aparece en un midrash sobre la pobreza
de esta joven pareja y que ilustra conmovedoramente a Akiva y Rachel, que pasaban frías noches de invierno durmiendo en un establo de paja, ¿sí? Y mientras Akiva sacaba los cabitos de paja del cabello de su esposa, ¿sí? Él reflexiona con anhelo. Y escuchen bien, si tan solo pudiese permitírmelo, te regalaría una Jerusalén de oro, una Yerushalayim shel Zahav. En este punto, ¿sí? Como suele suceder en leyendas de este tipo, ¿quién aparece? Aparece el profeta Eliao, el profeta Elías, disfrazado como un extraño indigente, y les ruega que le pusieran un poco de paja debajo de, ¿sí?, su esposa, la de Eliao, quien estaba de parto. Esto hizo que la pareja apreciara que había personas aún más abyectamente pobres de lo que ellos eran, ¿sí? Y que ni siquiera tenían nada. Entonces detengámonos aquí. Una Jerusalén dorada suena a una metáfora muy bella, ¿sí? Porque ¿qué es lo que le está diciendo? Doraría Jerusalén, te daría todo lo que existe de hecho en forma de oro, ¿sí? Y sigue. Otra tradición rabínica, preservada en otro Midrash, introduce otro elemento a la historia de Rabbi Akiva y su esposa. Y dice así, vamos al slide número 9. Dijeron que Rachel no murió antes de haber dormido en camas doradas y le dio forma a una corona dorada y sandalias doradas para su esposa. Sus hijos, o mejor dicho, sus discípulos, le dijeron, la gente se está burlando de nosotros por caer en un consumo tan ostentoso, ¿no? Entonces él respondió, no me importa lo que digan. Después de todo, ella sufrió privaciones durante mis estudios. Es decir, Rabbi Akiva puso en práctica el valor del oro, lo que veríamos como una contradicción flagrante a lo que se supone debería ser el legado profético, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Esta es una lectura mía que no tiene mucha importancia a estos fines, pero a tal punto cuenta el Talmud que la esposa de Rabán Gamliel, ¿sí? Llamémoslo el partner de Rabbi Akiva, la celó a Rachel. La esposa de Rabán Gamliel la cela a Rachel, a la esposa de Rabbi Akiva, porque ella no había recibido lo que Rachel recibiría. Y Rabán Gamliel le contestó, tú no has hecho lo que ella por él. Tú no has hecho lo que ella hizo por él. Porque según cuenta el Talmud, escuchen bien, Rachel vendió su cabello, ¿sí?, para costear los estudios de Rabbi Akiva. Podríamos decir, ¿sí?, que la venta de ese cabello era una especie de versión judía de cierta Penélope, Penélope griega. Pero miren ahora qué interesante. El Talmud de Jerusalén, en el tratado de Shabbat 6.1, pregunta lo siguiente, y vamos al slide número 10. Mishnah. ¿Con qué vestimenta ornamental puede salir una mujer y con qué no puede salir? A una mujer no se le permite salir, ¿sí?, con bandas de lana o de lino, es decir, con trenzas para atar su cabello, o con correas en la cabeza para mantener su cabello en trenzas, ni con adornos de oro, ni con aros en la nariz, ni con anillos en los dedos, ni con alfileres, es decir, con prendedores, ¿sí? Para aclararlo y decirlo de manera más simple. En Shabbat,
¿sí? No se puede, no se debe cargar nada fuera de la ropa, porque el acto de cargar puede ser considerado trabajo, y el trabajo está prohibido en Shabbat, ¿sí? El término técnico es muktzeh, está prohibido, se dice muktzeh, ¿sí? Entonces seguimos. Vamos al slide número 11. Ni con adornos de oro. Pregunta la Gemara, la interpretación de la Mishnah. ¿Qué era este adorno dorado? ¿Sí? Rabba bar bar Hana, un rabino, ¿sí? Dijo en nombre de Rabbi Yohanan, otro rabino, un Jerusalén dorado, como Rabbi Akiva hizo para su esposa. Lo que dice es que Yerushalayim Shel Zahav, Jerusalén de oro, es una joya. Es una joya. O sea, no es un concepto de la Jerusalén celestial. No es una abstracción. ¿Recuerdan? Si pudiese darte una Jerusalén de oro, te la daría. Sigue la Gemara. Raf, un rabino que se llamaba Raf, ¿sí? Prohíbe el uso de un adorno en forma de una corona. Y Shmuel, otro rabino, la permite. ¿Sí? Ambos están de acuerdo en que el uso de un adorno en forma de corona es permisible, ya que no hay temor que la mujer se lo quite. Es un tema técnico simplemente. Sin embargo, en lo que sí difieren es en cuanto a un adorno dorado y adornado con joyas. ¿Sí? La primera sostiene que existe el temor de que ella se la quite para exhibirla y por lo tanto probablemente la lleve, es decir, la cargue en Shabbat. Si se la saca, la está cargando con la mano en Shabbat. Mientras que la segunda sostiene que como solo las mujeres prominentes usan adornos tan costosos, no es necesario tener miedo en este sentido, porque no se va a sacar el adorno, ¿sí? Es decir, no se va a despojar de ese adorno. Y sigue el asunto. Vamos al slide número 12. Talmud Babli Shabbat 59b. Aprendemos en la Mishnah, y tampoco una mujer puede salir en Shabbat al dominio público, es decir, a la calle, con una ciudad de oro. La Gemara pregunta, ¿cuál es el significado de con una ciudad de oro? ¿Qué quiere decir con una ciudad de oro? Rabba bar bar Hana dijo que el rabino Yohanan, que otro rabino llamado Rabbi Yohanan, dijo, Jerusalén de oro es una tiara, tachit, en hebreo, un tocado, una joya de oro grabado con una representación de la ciudad de Jerusalén, como el que hizo Rabbi Akiva para su esposa. Entonces, ¿qué aprendemos de estas fuentes? Primero, que el oro era algo valuado como importante desde épocas remotas, ¿sí? Esto para otro espacio, pero simplemente se vincula el oro al sol, ¿sí? Razón por la cual es preciada. El oro representa el sol en la tierra, ¿sí? Pero esto es para otra oportunidad. Segundo, que lo de ciudad dorada puede no ser exactamente una metáfora. Tercero, que debe haber una Jerusalén de oro. Y cuarto, que posiblemente la Jerusalén de oro sea nada más ni nada menos que una joya. Quinto, y esto no es menos importante que el resto, que Rabbi Akiva amaba a su esposa Rachel. Y este no es un tema menor, y ya lo vamos a ver. Sexto, que el valor de Jerusalén para Rabbi Akiva era importantísimo y es consistente acorde a lo que conocemos en función de su apoyo a Bar Kokhba, ¿sí? Quien dirigió una insurrección, la insurrección, para oponerse a la profanación y devastación romana de Jerusalén. Pero la pregunta persiste. Aparte de su nombre y el hecho que haya sido usado por damas ricas, ninguno de estos textos rabínicos que hemos visto hasta ahora realmente definen el caso de que específicamente sea
una joya. No estamos seguros de que a esta Jerusalén de oro, a la cual, ¿sí?, se ha referido todo esta pléyade de fuentes, sea una joya. ¿Qué es exactamente la ciudad dorada o la Jerusalén de oro? Esta es la gran pregunta. O sea, si es una joya, ¿qué joya es? ¿Qué joya representa? Podemos presumir algo, acorde a la continuidad de lo que hemos visto de la Guemará, del Talmud, que Jerusalén de oro es una corona, ¿sí? Pero no nos alcanza con lo que dice el Talmud. Entonces, si no nos alcanza con lo que dice el Talmud, vamos a dar un salto y vamos a caminar por otra disciplina, ¿sí? Afortunadamente, los logros de la arqueología del Medio Oriente proporcionan una asistencia formidable para avanzar en nuestro conocimiento, por lo menos de este tema, ¿sí? Y aquí es donde ingresa nuevamente el glorificado profesor Shalom Paul. Y la arqueología nos va a llevar a un lugar, vamos al slide número 13, llamado Ugarit. Ugarit. Aquí vemos la imagen de Ugarit. Ugarit, ¿sí? ¿Dónde queda Ugarit? Ugarit es una antigua ciudad portuaria situada en la costa mediterránea al norte de Siria. Actualmente se llama el lugar Rash Samra, ¿sí? Y esta ciudad fue fundamental en la historia de las grandes civilizaciones del Cercano Oriente, porque la importancia de este lugar queda registrada en una serie de correspondencias que se encuentran hoy en el Museo de Londres, denominada Correspondencia de Tel el Amarna, ¿sí? Y que pertenecen al siglo XX antes de la era común, el año 2000 antes de la era común, ¿sí? El pueblo ugarítico además hizo importantes contribuciones a la escritura y al pensamiento religioso, tanto en las fases iniciales del judaísmo, como también del hermetismo, ¿sí?, de Hermes, entre otras corrientes religiosas y filosóficas. Entonces, en este sentido, se encuentra un archivo notable de la cultura ugarítica, cuyo idioma, el ugarítico, es familiar al hebreo bíblico, ¿sí? Un texto que conocemos consiste en un inventario de las posesiones pertenecientes a una tal reina Ahamtiklu, ¿sí?, del siglo XIII antes de la era común. Y ahí, en esta correspondencia, se habla de joyas, y una de esas joyas de las cuales se habla en esta correspondencia es de una ciudad de oro con un peso de 215 shekel, que son 4,5 kilos de peso. Y esto se completa con los restos arqueológicos que nos han proporcionado muchos ejemplos pictóricos de adornos o prendas a los que las escrituras hacen referencia. Y miren, la representación iconográfica común, antigua, de una ciudad, generalmente incluía un muro, ¿sí?, que estaba reforzado por torres o torretas o almenas, ¿sí? Esto se convirtió en un motivo común en las coronas, ¿sí?, que usaban las reinas y supuestamente las diosas, cuyas imágenes fueron desenterradas en toda esa línea del Asia Menor. Vamos al slide 14. Miren, esta es la representación de las cabezas de las deidades femeninas hititas en el santuario de roca de Yasilikaya, ¿sí? Yasilikaya, que en turco significa roca inscripta, ¿sí? Este lugar fue un santuario cuyos restos se encuentran en Turquía. Y este es el diseño
¿sí? Este es el diseño de uno de sus restos. Y ven que tiene especies de paredes, como si fuesen, ¿sí? Como si fuesen torres. Vamos al slide número 15. Esta es la representación, y aquí nos queda más claro, en un mural en donde se puede apreciar la corona en forma de pared, de muralla, de la reina Asursarat, del imperio asirio, del año 668 antes de la era común. ¿Se dan cuenta? La corona tiene forma de muro, de pared con torretas, ¿sí? Vamos al slide 16. En este slide vemos a una diosa griega llamada Tige, ¿sí? Tomada de un templo de Antioquía, Turquía, ¿sí? Durante la era helenística, muchas ciudades eligieron como su protectora sobrenatural a Tige, a esta que vemos acá en pantalla, la diosa griega de la buena fortuna, conocida por los romanos como Fortuna, la diosa Fortuna, ¿sí? Tige a menudo se representaba con un tocado en la cabeza, como vemos acá, ¿sí? Similar a una representación de murallas fortificadas que se conocía en la antigüedad con el nombre de, fíjense, corona mural. Corona mural. La corona sobre la cabeza de esta Tige de Antioquía fue particularmente famosa y sirvió de modelo para otras ciudades. Pasemos al slide 17. Y ahora empieza una historia fantástica, ¿sí? Pasamos a un lugar que en la vida cultural judía no es conocida, pero que resulta sumamente, sumamente rica, ¿sí? Yo diría fundamental para aclararnos muchas cosas. Y me refiero a Dura Europos. Lo que ven aquí es la sinagoga de Dura Europos. Dura Europos es una antigua ciudad abandonada en el este de Siria que perteneció en el siglo III al Imperio Romano. Y tiene una importancia especial porque se trata de la única sinagoga que se conserva de la Edad Antigua de esta manera, ¿sí? Y que está completamente decorada con frescos figurativos. ¿Y por qué es importante? Porque se muestra primero cómo era la época, cómo se vestían, cómo se peinaban, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y además porque muestra que los judíos de esa época, los judíos helenizados, los judíos romanizados, usaban imágenes para decorar sus sinagogas. Usaban imágenes para decorar sus sinagogas. Esta sinagoga estaba pintada con frescos que representan historias del Tanaj, de la Biblia hebrea. Y hoy están expuestos en una sala del Museo Nacional de Damasco, como pueden verlos en las fotos de este slide. Abajo ustedes ven el lugar de Dura Europos original y después cómo lo trasladaron, con lo que ven en colores, ¿sí? Es de el Museo Nacional de Damasco que fue trasladado, ¿sí? Fueron trasladados todos los frescos de Dura Europos al Museo Nacional de Damasco, ¿sí? Dura Europos se excavó entre 1922 y 1923 y posteriormente entre 1928 y 1937 por arqueólogos de la Universidad de Yale, ¿sí? Los frescos de la sinagoga de Dura Europos se descubrieron en 1932 por un equipo francés-estadounidense bajo la dirección de Clark Hopkins, el mayor arqueólogo de la época, ¿sí? Que era el jefe de la sección de arqueología de Yale, ¿sí? Los frescos se conservaron en excelentes condiciones porque estaban bajo una capa de tierra
y gracias al clima seco del desierto se pudo mantener, ¿sí? Otro factor que influyó también en la conservación es que este lugar fue abandonado y nunca más fue repoblado. Dura Europos nunca más fue repoblado. Miren este slide, vamos al slide 18. Esta imagen, ¿sí? Este panel está dedicado a la historia de Esther, ¿sí? De la heroína, la reina Esther. La heroína se muestra sentada en su trono, la ven a la derecha, ¿sí? Al lado de Ahasveros, ¿sí? Ahí está Ahasveros, como pueden ver en el slide. ¿Ven? Ahí está la que está señalando Quique, esa es Esther, y al lado está Ahasveros, el rey Asuero, ¿sí? Ahí pueden ver a Amán abajo, ¿sí? A Mordejai, Mardoqueo, acorde a lo que cuenta Megilata Esther, el libro de Esther, ¿sí? El que está llevando el caballo es Amán, y el que está sobre el caballo es Mordejai, Mardoqueo, ¿sí? Pasemos al slide 19, que lo van a ver mucho más claro ahora, ¿sí? Fíjense, ¿qué hay sobre la cabeza de Esther? La corona, ¿sí? Hay una corona, la corona sobre la cabeza de Esther que tiene 3 torres doradas. No lo podemos ver con mucha claridad, pero se pueden ver 3 torres doradas. Es una ciudad de oro, es una ciudad de oro. Tal vez incluso la Jerusalén de oro, ¿sí? Como las que llevaban todas las antiguas nobles, todas las antiguas reinas, todas las antiguas supuestamente diosas. Bueno, esta es parte de la investigación de nuestro amigo Shalom Paul. Pero hay otro detalle, y aquí viene el remate final de esta parte. Hay otra característica intrigante que se señala con respecto a los usos de las coronas que usaban, ¿sí? El diseño de la ciudad de oro. En la zona del Mediterráneo, en la antigüedad, una función fundamental de las coronas era la de dar reconocimiento público a la generosidad de los benefactores. Es decir, a los benefactores se les daba coronas, ¿sí? La gente que ayuda a los necesitados, la gente que ayuda a los estudiantes, la gente que ayuda a las escuelas, ¿sí? Se los reconocía con una corona. Una inscripción de la sinagoga de Sardis, que es esta, vamos a la página, al slide 20. Esta es la sinagoga de Sardis, que está ubicada en la provincia de Manisa, Turquía, ¿sí? La próxima que vayan a Turquía, vayan a Manisa y se van a encontrar con este lugar, que es la sinagoga de Sardis, ¿sí? Sarkis es otra sinagoga donde venden hummus y esas cosas ricas, ¿sí? Pero esta es Sardis. Esta sinagoga, ¿sí? Está ubicada en Turquía y estuvo bajo numerosos gobernantes extranjeros hasta su incorporación al Imperio Romano en el 133 antes de la Era Común, y fue encontrada y explorada por la Universidad de Harvard en 1955. Y aquí en esta sinagoga hay una placa en griego, ¿sí? Que en un costado dice: la sinagoga de los judíos honró a Tatión, hija de Estratón, hijo de Empedón, no traje la placa porque está en griego, con una corona dorada, dice, con una corona dorada, Jerusalén, ciudad de oro, y el privilegio de sentarse en el asiento de honor, ¿sí? Las palabras griegas utilizadas para designar la corona de oro aquí son las mismas que aparecen en la ya mencionada Mishnah, en el ya mencionado Talmud. Por lo tanto, se sugiere
que la historia del Talmud sobre la ciudad dorada, que debería ser una corona de la esposa de Rabbi Akiva, podría tener una implicación simbólica adicional, en ese sentido del amor que yo destaqué antes, ¿sí? Porque ¿quién era Rachel, la esposa de Rabbi Akiva? Era una parnasá, una benefactora de la educación judía. ¿Por qué? Porque vendió sus trenzas para pagarle los estudios a su marido Akiva. Por lo tanto, era una benefactora de la educación. Y la forma de reconocer a los benefactores, como dije antes, era la de darles una Jerusalén de oro. ¿Sí? Pero la historia no termina aquí. Hay más. ¿Sí? Volvemos al siglo XX. Shalom Paul se contactó con Naomi Shemer, ¿sí? La compositora de Yerushalayim Shel Zahav, para discutir el término de Yerushalayim Shel Zahav, para discutir el término de Jerusalén de oro. Y los dos se hicieron amigos cercanos. Y pasemos al slide número 21. Aquí está la carta, ¿sí?, de Naomi Shemer, en la que públicamente cuenta la historia de Yerushalayim Shel Zahav y de cómo Teddy Kollek, el mítico alcalde de Jerusalén, le encargó que escriba y componga una canción sobre Jerusalén, ¿sí? Y que como ella, esto fue antes del 67, de la guerra del 67, y que como ella recordaba, ¿sí?, el pasaje talmúdico de Rabbi Akiva y Rachel, en la que le promete una Yerushalayim Shel Zahav, y de cómo le pide a una joven cantante llamada Julie Nathan, quien por ese momento estaba sirviendo en el ejército, que la cante, y así la canción se hace popular. Y que cuando los paracaidistas en el año 1967, junio del 67, ingresan a Jerusalén, ya la canción surgía de sus bocas. Eso es lo que dice la letra de toda esta carta. Y la historia sigue, ¿sí? Poco después de que Shalom Paul, publique su tesis con los hallazgos vinculados a las joyas de Rachel y de Akiva, un joyero israelí se inspiró para diseñar un cinturón dorado de estilo antiguo. El joyero, ¿sí?, este joyero que tomó el seudónimo de Shambaz, así se hacía llamar, Shambaz, escuchen qué atorrante el tipo, ¿sí?, vendió la pieza del cinturón a Cartier, ¿sí?, declarando la existencia de cinturones de bodas de la era bíblica denominados ciudades de oro. ¿Se dan cuenta? Lo que él dijo, Shambaz, es que no era una corona, sino que era un cinturón. Y este cinturón se lo vendió a Cartier, y Cartier hizo bastante plata con estos cinturones. Esta historia de los cinturones bíblicos, ¿sí?, fue refrendada ni más ni menos que por el New York Times. Pero el final de esta historia con Shalom Paul es que Shalom Paul hizo fabricar una corona dorada o una tiara dorada con Yerushalayim Shel Zahav, ¿sí?, para el casamiento de su hija. Y entonces la hija del profesor Shalom Paul fue la primera novia, después de 2000 años, que se puso un Yerushalayim Shel Zahav para su casamiento. Pasemos al slide número 22. Esta es, miren aquí, esta es la Yerushalayim Shel Zahav, ¿sí? Esta es la corona de Yerushalayim que posiblemente haya tenido en su cabeza, ¿sí? Es una copia, ¿no? Un diseño de lo que haya tenido Rachel, la esposa de Rabbi Akiva, en su cabeza.
¿sí? Así que para el casamiento de sus próximas hijas ya tienen el regalo de boda original. Les va a costar un poco, pero no importa. ¿Qué es lo que uno no hace por una hija? Bueno, habiendo terminado esta parte arqueológica de la historia, ¿sí?, con un final feliz de casamiento, vamos ahora en el rato que nos queda a otras aristas, ¿sí? Escuchen esto, pasemos al slide 23. Escuchen esta canción. Peio Josepe tabernan dala, aurra jaio dala, Raulen etxera joan da esan hemen du, ez da neria izan ez, bere ama topa dezala, aurrorren aita zein du ben. Peio Josepe tabernan dala, aurra jaio dala, Raulen. Ok, hasta ahí, Quique. Muy bien, este es el famoso cantante vasco Paco Ibáñez, ¿sí?, que muchos hemos escuchado y seguimos escuchando, ¿sí? Y como se darán cuenta, la melodía es similar. Esta es una vieja melodía que cantaba la madre de Paco Ibáñez y esta canción se llama Pelo Giuseppe, Xosepe, Pelo Giuseppe, ¿sí? Pasemos al slide número 24 y vemos la imagen de Naomi Shemer, ¿sí? Esta me parece una imagen tierna de ella, al lado de un piano. Naomi Shemer era, ¿sí?, por decir alguien, la María Elena Walsh israelí, ¿sí? No por las canciones para niños, sino por su popularidad, ¿sí?, tanto como compositora, así como cantante. Y la historia cuenta que en 1962, Paco Ibáñez había viajado a Tel Aviv para acompañar a la guitarra a la cantante Carmen Requeta, más conocida como Carmela, ¿sí? Y ese viaje le dio la ocasión de reencontrarse con viejos amigos con los que había compartido la bohemia parisina, ¿sí? Eran escritores, eran pintores, músicos, y se juntaba con ellos en un café llamado Cafit, un café de la avenida Dizengoff 117, ¿sí? Hoy hay una especie de café que se llama Spice House en ese lugar, y las veladas, por supuesto, concluían con música, y no había día en el que los amigos no le pidieran, ¿sí?, a Paco Ibáñez que cantara Pelo Giuseppe, ¿sí? Y allí fue donde Naomi Shemer, amiga de amigos comunes, se la oyó cantar un par de veces. Y pasado el tiempo, en los años 70, obviamente que hubo escándalo en la prensa israelí, ¿sí? Y la gran Naomi Shemer admitió que posiblemente habría ocurrido algo difícil de explicar y que tenía una deuda con Paco Ibáñez, a quien le tenía cariño y con quien cultivaba una próspera amistad. Naomi Shemer escribió así: en el invierno del 67, cuando estaba trabajando en la escritura de Yerushalayim Shel Zahav, esa canción debió deslizarse de manera inconsciente dentro de mí. Y el tierno Paco Ibáñez contestó que lo que hizo Naomi Shemer fue la mejor manera de perpetuar y popularizar una canción de comarca vasca, una canción de su madre, difundiéndola al mundo. Y así terminó el debate, ¿sí? Pero obviamente, como sabemos, ningún debate se cierra en el pueblo judío. Vieron que la corona de Shalom Paul duró 2000 años de debate, ¿sí? En cuanto a la letra, hubo dos poemas llamados Yerushalayim Shel Zahav. Pasemos al slide 25, ¿sí? Acá vemos una de las letras escrita por Rivka Davidit, que fue una escritora que dedicó su mayor producción a poemas y canciones para niños. Los que leen en hebreo, el título arriba es Yerushalayim Shel Zahav.
y este poema fue escrito en 1950, ¿sí? Se llamaba Yerushalayim Shel Zahav, como vemos en este slide. Y pasemos al slide 26. También un gran escritor, ¿sí? Cuentista, poeta, llamado Haim Be'er, ¿sí? También escribió Ir Shel Zahav, ¿sí? Ciudad de oro. Los que leen hebreo, el título dice Ir Shel Zahav, ciudad de oro. Y quisiera aclarar, ¿sí? Que obviamente esto no es plagio, ¿sí? Es parte de una corriente cultural de una época que toma como modelo el mismo sistema de, llamémoslo, pensamiento, inclusive de palabras, que le pertenecen a ese candor popular, y otros debates se generaron, ¿sí? Alrededor de la canción de Naomi Shemer, ¿sí? Otro de los debates fue la canción del gran Meir Ariel, ¿sí? Un gran cantautor israelí, una especie de Facundo Cabral israelí, que falleció hace unos años. Y escuchen esto, pasemos al slide 27. La música es la misma, pero la letra es otra. מצאנו לב אוהב, את בנו להרחיב גבולייך ולמגר אויב. מכל מרגמותיו רבינו, ושחר קם פתאום. הוא רק עלה, עוד לא הלבין הוא, וכבר היה אדום. ירושלים של ברזל, ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. ירושלים של ברזל ושל עופרת ושל שחור, הלא לחומותייך קראנו דרור. Muy bien, hasta ahí, Quique. Bueno, Meir Ariel, ¿sí? Era un kibutznik de la Shomer HaTzair, sirvió en la brigada de paracaidistas de Tzal, del ejército israelí, participó como parte de la brigada de la batalla por Jerusalén, ¿sí? Al comienzo de la Guerra de los 6 días, y esto lo inspira a él a escribir una letra contestataria a la común Jerusalén de oro, que se llama Yerushalayim Shel Barzel, ¿sí? Jerusalén de hierro, que la escribió como respuesta, ¿sí? A la de Naomi Shemer, ¿sí? Ya que la de Naomi Shemer tiene esa estructura, llamémosle, romántica, ¿sí? Sobre Jerusalén. Y a Meir Ariel le pareció bucólica la letra de Naomi Shemer, pero no real, ¿sí? Dice que Jerusalén no se consiguió de manera bucólica, y lo que intenta decir es que los que deberían ser honrados son los soldados, ¿sí? Que no encontraron a Jerusalén como algo romántico. Solamente una parte vamos a leer en castellano de la letra de Jerusalén. Ahí está, Quique. Ahí está. Nuestro batallón descascarado cargó hacia adelante toda la sangre, el humo y las armas, mientras las madres salían afligidas dejando los cadáveres de sus hijos. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con esa Jerusalén de oro que vamos caminando y que es todo sigue romántico, etcétera, etcétera. Labios mordidos, ensangrentados. Nuestro batallón siguió luchando, empujando hasta orgulloso por encima de ese cementerio llamado. La bandera de David ondeó. Oh, mi Jerusalén de hierro, de oscuridad de plomo, no puedes ver, ya no llores en tu pared. Te liberamos. ¿Sí? Bueno, debates sobre la letra hubo, y hubo grandes debates, ¿sí? Esencialmente llevados por el gran Amos Oz, ¿sí? Que en otra oportunidad vamos a hablar, el pensador Yeshayahu Leibovich, que lo vamos a dejar también para otro momento. Pero ya casi concluyendo, ¿sí? Quiero que escuchen algunas versiones de esta Yerushalayim Shel Zahav, que se transformó en la canción más popular, ¿sí? Junto a Hava Nagila, la canción más popular del pueblo judío. Pasemos al slide 29. A ver, el que reconoce quién es esta, ¿sí? Se lleva una Jerusalén de oro.
Muy bien, Paulina, le pegaste, Paulina. Violeta Rivas cantando Jerusalem Shel Zahav. Vamos al slide número 30. Te ganaste la Jerusalén de Oro, pedile después a Quique que te dé el vale para ir a, ¿sí? Para ir a buscarlo. The olive tree that stands in silence upon the hills of time, to hear the voices of the city as bells of evening chime, the shofar sounding from the sky to call the world to pray, the shepherd poses in the valley and peace is everywhere. Jerusalem, Jerusalem, forever young, forever old, my heart will sing the songs of glory. Jerusalem, Jerusalem. Demis Roussos, el famoso cantante griego, ¿sí? Y ahora, ¿sí? La gran sorpresa de la noche. Vamos al slide 31. Escuchen esto. Das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma... A ver, ¿quién adivina quién es? Roberto Carlos. Pedra e pó, mas a cidade não está só. Das montanhas, o cheiro agreste, o vento é uma carícia. A árvore dorme em pedra e pó, mas a cidade não está só. Jerusalém toda de ouro, minha eterna namorada, estou aqui com meu calor, minha fé, meu amor. Ok, hasta ahí. Bueno, este es en un recital que Roberto Carlos dio en Jerusalén, ¿sí? Y rápidamente vamos a la última versión que vamos a ir escuchando, Jerusalén de Oro en Yiddish y en ladino. Esto es en honor al Ksidik Sef. Leuter klar wie Wein dein Bargluft, wo's trogt wie a Gesang. Dem Abendwind mit Duft fin Sosnes, baglei durch Glocklang. In einsam liegt die Stut fin Schulen, verschwächt fin Säules Hand. Gefangen bist du in dein Chulem, in doch in Herz a Wand. Jerusalem shel Zahav, fin Gold in Kuper, in fin Schein, ich will für alle Lieder deine a Fiedel sein. Jerusalem shel Zahav, fin Gold in Kuper, in fin Schein, ich will für alle Lieder deine a Fiedel sein. Ave
ver tan limpio y tan claro, con aromas de árboles. Los sonos de campanas volan con aires de fresco. Los sueños dulces mientras piedras duerme la ciudad. Años duros, años de ansias, oh soledad. Yerushalayim de oro sos, los luz del mundo y cobre sos, estos cantes que canto con amor mucho. Yerushalayim de oro sos, los luz del mundo y cobre sos, estos cantes que canto con amor mucho. אך בבואי היום לשיר לך ולך לקשור כתרים, קטונתי מצעיר בנייך ומאחרון המשוררים, כי שמך צורב את השפתיים, כי משיקה שרף, אם אשכחך ירושלים אשר כולה זהב. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני Pero como último, ¿sí? Vamos a, ¿sí? A ver, Quique les va a pasar una joyita que es única. No, la próxima. A ver, ahí, miren esto. Para los que curtimos canas. ¿Saben una cosa? Tengo un problema enorme. Tengo los zapatos rotos aquí en Israel ahora. ¿Saben por qué? Porque vine caminando desde Tel Aviv hasta Jerusalén con estos dos grandes amigos que conocí por fin acá, que son los que han grabado un tema mío que se llama Yo en mi casa y ella en el bar. Y se llaman, your name please, your name. Gran aplauso para ellos. Y mi historia es la misma que en Buenos Aires. Muy bien, cantó Zapatos Rotos en Jerusalén. Yo les estaba contando a estos dos. ¿Se acuerdan de Francis Smith? Esto es un programa, el programa Casino. ¿Se acuerdan del programa Casino que lo daban los lunes a la noche, me parece? ¿Sí? En el año 68, ¿sí? Francis Smith estuvo en Jerusalén y filmó esto, ¿sí? Una vez que Jerusalén ya había sido reunificada. Ustedes pueden ver ahí atrás de Francis Smith las imágenes de Jerusalén, ¿sí? Y cuyo conductor era, ¿sí? El querido Héctor Larrea, que no se lo ve aquí. Así que finalmente, amigos, vamos al slide 34. Slide 34, The End. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien y que hayan aprendido un poco sobre Jerusalén. Como siempre, Dani, es un placer escucharte, aprender, no solo de judaísmo, sino también de música, arqueología y tantas otras cosas generosas que nos has dado, historia, textos, contextos. Voy a invitar a Gustavo Efron si quiere leer algún comentario que se fue dando o pregunta, así vamos a ir cerrando. Gustavo, si querés desmutearte.
Bueno, Dani, muchísimas gracias como siempre. La verdad que, bueno, uno no deja de aprender con todo tu aporte y con este relato, ¿no? Esta manera de relatar. Y bueno, hay muchos comentarios, bueno, comentarios, preguntas y demás. Yo voy a tratar de leer algunas, por ahí se me escapa alguna, pero voy a tratar de ir comentando. Eh, bueno, hay una pregunta que es la que vos, Dani, comentaste en su momento, respondiste, ¿no? Cuando dice que el Talmud relata que Rabí Akiva, ya en sus años mayores, regaló a su esposa Rachel un Jerusalén de oro que se explica como un broche de oro con la imagen de Jerusalén. ¿Tiene algo que ver con el tema que desarrolla el profesor? Bueno, pregunta que vos recogiste. Bien. Bien, Jerusalén de oro. ¿No tiene nada que ver con la imagen de Jerusalén cuando el sol ilumina la piedra color ocre amarillo de las paredes de la ciudad? Yo Puede voy ser, leyendo todas puede ser. y... ¿Mm? Sí, sí, son metáforas, digamos, que uno Sí, puede sí, ir sí. tomando, ¿no? Es Bien. posible. Fanny Greenbaum, Dani, tu trabajo y tu investigación, cómo enriquece, muchas gracias. Bueno, hay muchos mensajes así de agradecimiento, felicitación. Qué presentación tan trabajada y cuidada, nos has honrado, Mirta Seltzer. Bueno, charla excelente, gracias Dani Goldman, Nora Kramer. Bueno, varios comentarios de estos. Voy a ver si puedo encontrar algunas preguntas más. Shalom Ubrajá, Yahua Top Lekulam, Federico Yurkovich de Tucumán, muchísimas gracias. Jorge Marcipal, una presentación inigualable. Bueno, Lila Rabinovich, excelente la disertación de Rabino Goldman, muy interesante, instructiva, felicitaciones. Bien, dice Leonardo Abadi, Europos estuvo dentro del territorio que conquista el ISIS y allí destruyeron estatuas milenarias. Es providencial que los frescos de la sinagoga hayan sido trasladados a Damasco. Es correcto, Leo. Felicia Zeberman, bravo Dani, gracias, escuchar a Dani siempre es un lujo, gracias Alicia Barón, Dayan, Leonardo Abadi, excelente como siempre, bueno, Juan Naum desde Chipoleti, Río Negro, muchas gracias, familia Safie Naum y demás. Bueno, muchísimos comentarios, traté de leer algunos, la verdad, bueno, esto es Bueno, lo yo que le agradezco a tenía. todas mis tías que me agradecen mucho, me siento muy honrado por todas mis tías. ¿Están todas tus tías? Todas mis tías están y me ¿No falta agradecieron. ni Yo les una? dije que me agradezcan y Y todas es me más, las agradecieron. tías se invitan a una próxima actividad, Dani, porque realmente para nosotros de verdad es un lujo y un placer escucharte y sabemos que disfrutás mucho de prepararlo y también de brindarlo, que eso me parece más importante. Así que de acá a un mes y medio en adelante vamos a hacer otra. Tenemos algunas que están grabadas en el canal de YouTube, aquellos que no las vieron, recomiendo, la de la Gadá de Pesaj, la de bandidos rufianes del Shtetl también, que está grabada, que la puedan ver, así siguen profundizando. Así que Dani, te damos un mes y medio y volvemos con algún otro tema. Bueno, vamos a pensarlo, está bien, sí, Jim. Ya está, no podés decir Algo no. hay, algo hay. Ya te Algo vamos a abrocharon, ya sacar. está. Bueno, vamos a poner la vista de galería para darte un fuerte aplauso de parte de los asistentes, un merecido A ustedes. aplauso y bueno, hasta pronto y Shavua Tov, para todos una buena semana y que siempre tengamos motivos para celebrar alegrías. Gracias, Dani, nuevamente. Nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós.